Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos con esta charla de hoy, con esta clase de hoy, a terminar el bloque que estamos dedicando a problemas de valor inicial. Habíamos empezado con los métodos más sencillos, Euler, Geum, luego con métodos mucho más sofisticados, ya los rungecutas con paso adaptativo, y nos habíamos tropezado a lo largo del tema con la posibilidad de que nos aparezcan unos problemas, llamémosles inestables, que son los problemas rígidos, para los cuales hay que llevar un poco más de cuidado. Eso es lo que vamos a abordar en este tema. ¿Qué herramientas podemos dedicar especialmente a esos problemas rígidos? Este sería un poco el índice de este tema, que sí me gustaría acabar hoy para ir un poco a buen ritmo, y ya empezaríamos bueno, quizá el viernes, que la clase la imparte Alicia, podríamos hacer algunos problemas de problemas rígidos, y ya la semana que viene empezaríamos con las ecuaciones en derivadas parciales. ¿De acuerdo? Bueno, un poco la idea del tema es la que estáis viendo en la transparencia. Voy a empezar hablando de una técnica que se aplica en muchos contextos, en particular en los problemas de valor inicial, que es la extrapolación de Richardson. Es una técnica que me permite refinar hasta un nivel muy considerable los resultados que obtengo mediante determinados métodos. Y luego ya nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales rígidas. Veremos qué problemas nos provocan e intentaremos ver cómo analizar la estabilidad de esas ecuaciones, o mejor dicho, la estabilidad de los métodos aplicados a esas ecuaciones diferenciales rígidas. El tema es muy amplio, pero no vamos a hacerlo excesivamente largo, porque si no, esto no acaba nunca, y entonces nos vamos a centrar en unas cuantas pinceladas al respecto de la estabilidad para unos métodos muy concretos, si bien la idea se puede extender a todos los métodos que hemos visto en los dos temas anteriores. Con eso daríamos por terminado todo ese tema importante que hemos venido haciendo desde que empezábamos las clases, que es el tema de resolución aproximada de problemas de valor inicial. ¿De acuerdo? Este cuadro de alguna forma cierra todo lo que hemos estado viendo en los dos temas anteriores y en este, en el cual le vamos a dar especial hincapié a esas ecuaciones que tienen o que necesitan un tratamiento especial por su mala estabilidad. ¿Qué es la extrapolación de Richardson? La extrapolación de Richardson se va a utilizar siempre que yo tenga una cantidad exacta A que aproxime mediante una cantidad aproximada, mediante una cantidad A de H. ¿De acuerdo? Repito, tengo una cantidad exacta A que la aproximo mediante una cantidad A de H que, obviamente, como estoy indicando, depende de ese paso H. ¿Dónde aparecen este tipo de situaciones? ¿Dónde aparecen? Aunque no vamos a entrar en esos detalles y nos vamos a centrar fundamentalmente en el tema que nos ocupa. Pero eso aparece en las fórmulas de cuadratura para aproximar el valor de una integral. Si alguno os habéis tropezado con este tipo de problemas, cuando yo llego a describir el método de Simpson, si a ese método yo le aplico la extrapolación de Richardson, obtengo lo que se llama, no sé si lo conocéis, el método de Romberg. ¿De acuerdo? Es un método que me permite, en principio, aproximar cualquier integral con la precisión que quiera. ¿De acuerdo? También, como ahora veremos, los problemas de valor inicial, una vez aplicado un determinado método, Euler, Geum, etcétera, etcétera, se pueden refinar esos resultados mediante la extrapolación de Richardson. Problemas de frontera, que no creo que veamos en el tema, en el curso, aproximaciones de la derivada numéricamente, y una serie de temas en donde básicamente lo que me interesa es, tengo un valor exacto, que es un valor A, que generalmente desconozco, y tengo un valor que
que es una aproximación de ese valor exacto, que es el que me da el método en concreto. ¿De acuerdo? Supongamos que ese valor ADH aproxima para un cierto H mi valor exacto A, con un error de orden K. Eso significa que el valor exacto, yo lo puedo escribir, el valor exacto que es A, yo lo puedo escribir como el valor aproximado ADH más el error. Como me están diciendo que es de orden K, el primer término es un número real, que no sé cuál es, porque estoy hablando en genérico, alfa por h elevado a k, más otro número real por h elevado a k más 1, más puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Observar que yo tengo una aproximación que es esta, que tiene orden k, y es una aproximación de mi cantidad A. Por ejemplo, en ese detalle que os he comentado, cuando la k vale 1, yo estaría hablando, por ejemplo, entre otras muchas cosas, del método de Euler. Si esto fuese la aproximación de Euler, esto sería el valor exacto del problema de valor inicial en un punto, pues con k igual a 1, eso sería el método de Euler, con k igual a 2, eso sería el método de Geum, con k igual a 4, eso sería el método de Runge-Kutta, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Luego, para que veáis que esto se ajusta a cosas que hemos estado describiendo a lo largo de estos dos pasados temas. ¿De acuerdo? O sea que yo tengo esta expresión de un determinado método, lo de arriba solo son ejemplos posibles que describen eso, y lo que sí hago hincapié aquí es que la aproximación ADH es de orden K y aproxima el valor A. Si en lugar de trabajar con un H, yo trabajo con H medios, en principio mi expresión sería la misma. El valor exacto sería igual al valor aproximado, ahora le pongo H medios porque estoy utilizando H medios, y todo esto que sería el error es la misma expresión de antes, pero con H medios. ¿Por qué estoy haciendo eso? Fijaros que si yo ahora multiplico la segunda ecuación, la que estoy llamando 2, por 2 elevado a k, y le resto la primera, ¿por qué esa operación tan, podríamos llamar, extraña? Porque si yo multiplico esta por 2 elevado a k y le resto la de antes, el término de orden k desaparece. Y entonces lo que me queda al hacer esa operación y despejar la a, me queda que mi cantidad a se está aproximando ahora por un valor que estoy llamando b de h, que tiene orden k más 1. Haciendo una sencilla operación algebraica entre dos aproximaciones, ADH y ADH medios, de orden k, yo consigo una aproximación de un orden superior y, por tanto, mejor. ¿De acuerdo? Eso ¿cuántas veces lo puedo repetir? Lo iremos viendo a lo largo del tema, pero lo puedo repetir cuantas veces quiera. Si en lugar de trabajar con H medios, trabajo con H cuartos y juego con H medios y H cuartos, puedo seguir mejorando esa aproximación. En definitiva, y aunque lo repetiré varias veces a lo largo del tema, con esta técnica yo lo que hago es refinar aproximaciones previas. Esto era una aproximación de A, esto era otra aproximación de A, y lo que he conseguido jugando con ellas es una aproximación de un orden mejor de, por supuesto, de la cantidad A. ¿De acuerdo? Lo que digo, lo que decía en la transparencia anterior, las aproximaciones que he llamado ADH son de orden K, mientras que la que he llamado BDH es de orden K más 1. Fijaros, voy a poner un ejemplo en donde se nota claramente ese refinamiento del que estoy hablando. En principio, estoy trabajando, siempre que pueda voy a poner ejemplos en el contexto que nos ocupa, que son problemas de valor inicial, ¿de acuerdo? Aunque, insisto, la extrapolación de Richardson es aplicable a muchos otros contextos, ¿vale? Bueno, pues tengo este problema de valor inicial, del cual conozco la solución exacta, no me importa porque no viene al caso en este caso, pero la llamo IDT, ¿vale? Y quiero saber o quiero refinar el valor que me da el método de Euler para la solución en el punto 1.
Estoy hablando de que el intervalo en donde varía la t es 0,1 y entonces quiero saber cuánto vale la solución en el intervalo 1. La solución exacta en el intervalo 1 es esta. Perdón, en el intervalo 1, en el punto 1, ¿vale? Voy a aplicar Euler y diferentes refinamientos de Richardson para ver hasta qué punto voy mejorando esa aproximación. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, un poco para definir las letras que han aparecido hasta ahora, el valor que quiero aproximar es la solución en el instante 1, eso sería A de H. Lo voy a hacer por el método de Euler, lo cual significa que la K es igual a 1 y voy a utilizar la expresión de B de H anterior. Acordaros que para utilizar la expresión de B de H anterior me hacen falta dos aproximaciones de las que he llamado A. ¿De acuerdo? Con H y con H medios. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Fijaros, en un principio, con ese valor de H, que es 0,1, es decir, no lo dice ahí, pero estoy trabajando en el intervalo 0,1, es decir, con ese H estoy cogiendo 10 subintervalos. El valor que me da el método de Euler en el punto 1 es un valor bastante alejado de la solución exacta. El tanto por cien este indica el porcentaje de error, es un porcentaje alto, y este símbolo me está indicando el número de evaluaciones que estoy necesitando para calcular este valor. Evaluaciones de la función f. ¿De acuerdo? Que puede ser lo computacionalmente más costoso de todo. Mi función f en este caso es la función 1 más 4i menos t. ¿De acuerdo? Bueno, repito la misma operación, pero ahora trabajo con la mitad del h anterior. Entonces, ha mejorado sustancialmente la aproximación que me da Euler en el punto 1, pero sigue estando alejada de la solución exacta. De hecho, el porcentaje de error es de 2,3. ¿De acuerdo? Y he necesitado 40 evaluaciones de la función f. Pero jugando con estas dos h's, ya estoy en condiciones de poder aplicar esta fórmula que tengo aquí de B de H, y entonces el refinamiento me permite irme ya a este valor que me aproxima la solución en el instante t igual a 1, que tiene un porcentaje de error de 0,48. Es verdad que he usado 60 evaluaciones de la función f. Pero solamente jugando con estas dos aproximaciones, con estos dos valores de h, ya estoy refinando el valor que me interesa aproximar en este caso, que es este valor. ¿De acuerdo? Si yo no cojo otra h, no puedo hacer más juegos, pero si cojo otra h, que sería la mitad de la de arriba, que es esta, puedo calcular otras aproximaciones por Euler. Esta sería la aproximación por Euler, este sería su porcentaje de error, y esta sería la cantidad de f's que evalúo. Pero jugando con estas dos, con la h 0,05 y con la mitad de esa, puedo aproximar mediante la fórmula de antes mi valor A, y ahora el porcentaje de error es de 0,065. Finalmente, porque me he parado, yo puedo volver a dividir la h por la mitad, volver a aplicar Euler, tengo esa aproximación de mi valor I de 1, con ese porcentaje de error. Evidentemente, conforme voy bajando la h, no solamente Euler, estoy hablando de Euler porque lo estoy utilizando, pero cualesquiera de los métodos que hemos visto, a medida que la h baja, el porcentaje de error disminuye, al menos teóricamente. ¿De acuerdo? Ahora termino el porqué eso de teóricamente. Bueno, pues jugando con esta h y con esta h y la idea de extrapolación de antes, yo consigo refinar mi valor hasta esa magnitud, que tiene un porcentaje de error que estáis viendo. ¿De acuerdo? ¿En qué quiero que nos demos cuenta? Yo puedo ir refinando todas estas aproximaciones, lo cual vendrá muy bien, sobre todo cuando esté trabajando con ecuaciones rígidas. Yo podré ir refinando todo eso porque las ecuaciones rígidas son muy pesadas a la hora de resolver. Observemos también, por otra parte, que las evaluaciones que voy usando, es decir, la cantidad de operaciones, el coste computacional va creciendo.
Y eso me va a decir lo siguiente. Desde un punto de vista teórico, yo puedo conseguir la precisión que quiera. Si yo cojo ahora otro h que sea la mitad de este, yo conseguiré un porcentaje de error más pequeño que ese, y así sucesivamente. Hasta que en algún momento este número de evaluaciones funcionales, es decir, ese coste computacional, sea tal que provoque un error de redondeo en donde ya la cosa no mejore, incluso puede empeorar. ¿De acuerdo? Aunque la extrapolación de Richardson me permite ir refinando progresivamente hasta el nivel que a mí me dé la gana, en la práctica, cuando he refinado muchísimo, es decir, he hecho muchas operaciones, el coste computacional, en realidad, el error de redondeo, provoca que mi método de refinado, más que mejorar, se empeore o no refine nada a pesar del coste computacional que he hecho. ¿De acuerdo? Luego, esos dos puntos de vista hay que tenerlos en cuenta a la hora de utilizar la extrapolación de Richardson. Es un buen método, me refina los resultados, pero si yo pretendo tener, yo qué sé, un porcentaje de error de 1.000.000, o sea, de 10 elevado a menos 6, o 10 elevado a menos 10, o 10 elevado a menos 12, a lo mejor no lo consigo con la extrapolación de Richardson, ¿de acuerdo? Porque en algún momento, y eso va a depender de la función, los errores de redondeo pasan a jugar un papel importante. ¿De acuerdo? Si voy a intentar utilizar esta extrapolación para otra cosa, y es la siguiente. Volviendo aquí, si yo consiguiera encontrar ese valor de alfa, o al menos una aproximación, yo tendría una estimación de qué error estoy cometiendo cuando utilizo como valor válido, digamos, de un determinado punto, de A, ese A de H medios, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues si las dos ecuaciones anteriores resto la segunda menos la primera, como en las dos empezaban por A, a la izquierda del igual tengo 0, y lo que tengo a la derecha, eso que estáis viendo ahí. Si considero este valor despreciable, porque la H es pequeña, porque es el término elevado a K más 1, y yo de ahí despejo alfa, a mí me queda esta expresión que estáis viendo. Una vez conocida alfa, ya puedo conocer cuál es el error que estoy cometiendo para aproximar A utilizando H medios. El error que estoy cometiendo no es otra cosa que la diferencia entre la solución exacta y la solución aproximada. ¿De acuerdo? A menos A de H medios. A menos A de H medios es todo esto que estáis viendo aquí. Luego, en realidad, me quedaría eso de ahí. Como acabo de aproximar el valor alfa, yo podría estimar de alguna forma que el error que estoy cometiendo cuando digo que A de H medios es el valor A es o tiene esta magnitud. Esa magnitud, en principio, puede ser grande o pequeña. El error puede ser bueno o malo. Si ese error es grande, pues eso no me habrá servido para nada y tendré que seguir calculando diferentes aproximaciones con otros H's. ¿De acuerdo? Esa, de alguna forma, es la filosofía que hay detrás de todos los métodos con paso adaptativo. Van aproximando el error. Si el error no se ajusta a las necesidades que perseguimos, pues bajo el paso H. Y así sucesivamente hasta que, como eso no se puede meter en un bucle infinito, pues entonces hay que decir, más abajo de este H no bajes. Y eso sería un poco un procedimiento de método iterativo con paso adaptativo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso en un ejemplo que estoy viendo otra vez. Ahora voy a resolver este problema de valor inicial. ¿De acuerdo? Y voy a aproximar mi valor que quiero aproximar es la solución en el punto 1, que es el punto final del intervalo. Generalmente siempre analizo el último punto porque es el punto en el que más error se comete. Porque fijaros que todos los métodos parten de 0, donde la solución es exacta, porque es la condición inicial, y de alguna forma yo voy acumulando errores a medida que voy aumentando el t, hasta que llego al último t que me interesa,
que supuestamente, solo supuestamente, es el t en el que voy a cometer mayor error. ¿De acuerdo? Bueno, repito, voy a intentar aproximar y de 1 lo voy a hacer por el método de Geum, pero además voy a, como sé la solución exacta de ese problema, yo quiero saber quién es el h para que mi error en el punto 1 sea más pequeño o al menos igual a 10 elevado a menos 6. Ahora, en lugar de utilizar Euler, como he hecho en el ejemplo anterior, voy a utilizar Geum. Como quiero pensar en la extrapolación de Richardson, al menos me hacen falta dos h's, que siguiendo un poco la filosofía que hemos visto, podría ser un h y la mitad de él. ¿De acuerdo? Al revés, un h y la mitad de él. ¿Vale? Bueno, pues con esos dos h's yo ya tengo dos aproximaciones del valor que estoy buscando, es decir, de i de 1. Una de ellas me la da Geum con h igual a 0,2, que es esa de ahí, y la otra me la da Geum con h igual a 0,1. Como Geum es un método de orden 2, yo puedo escribir lo siguiente. El valor exacto es igual al valor aproximado con h igual a 0,2 y ahora el error que se obtiene, que es alfa por h al cuadrado más beta. Bueno, ya no he seguido escribiendo, he puesto orden 3. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, cuando aproximo con 0,1, pues tengo esa expresión que hay ahí. Si ahora resto, me queda esa expresión que estáis viendo en la transparencia, de la cual yo podría, bueno, eso en realidad lo que he hecho ha sido vale, he hecho operaciones, básicamente, ¿eh? Y me queda esta expresión de aquí, con lo cual ahora voy a despejar este alfa que tengo aquí. Y con ese alfa, eso es un poco lo que hemos hecho antes de forma teórica, ahora lo estoy haciendo para este problema concreto. El valor que me sale de alfa es aproximadamente 0,38. ¿De acuerdo? ¿Qué error estoy cometiendo yo con el método de Geum? El error que estoy cometiendo es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Me da igual que utilice esta o esta, porque el error es alfa por la h al cuadrado más un término de orden 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues alfa por la h al cuadrado más un término de orden 3, yo quiero que sea de una magnitud de 10 elevado a menos 6. Bueno, pues yo de ahí, despreciando este término, puedo despejar la h y esa h me sale de esa cantidad. ¿De acuerdo? O sea, con este razonamiento yo podría concluir, si utilizo esa h, la solución en t igual a 1 es o tiene un error igual o inferior a 10 elevado a menos 6. ¿De acuerdo? De hecho, lo compruebo con ese paso h que me ha dado todo el razonamiento que he hecho. La solución, el a de h, digamos, me saldría este que estáis viendo aquí, que eso sería la aproximación para i de 1, y el valor exacto de i de 1, sabiendo que esta es la solución exacta de mi problema, es ese de ahí. La diferencia me da lo que estamos viendo, es decir, un error de 10 elevado a menos 6 exactamente. ¿De acuerdo? O sea que Richardson, además de servirme para refinar aproximaciones de determinados problemas, me puede permitir, en los ejemplos que estamos viendo, cómo yo puedo elegir un paso si quiero fijar el error que quiero cometer. Lo puedo fijar únicamente para el punto último del intervalo, porque es el argumento que he dicho, generalmente el error más grande se comete en el último punto del intervalo en general. ¿De acuerdo? Si ahora nos centramos ya directamente, ya no vamos a hablar de la extrapolación de Richardson únicamente o en general, sino que nos centramos en los problemas de valor inicial, voy a describiros en forma concreta el caso de Euler y en forma general
el caso de cualquier método que me aproxima problemas de valor inicial, ¿vale? Para tener las dos versiones, la versión concreta, que sería Euler, y una versión más abstracta, que sería cualquier método. De esa forma sabremos qué cosas me hacen falta cada vez que yo quiera aplicar la extrapolación de Richardson. Bueno, ahí eso estoy marcando el problema de valor inicial, eso es lo que estamos manejando todo el tiempo. Esto os suena porque no es ni más ni menos que el método de Euler, ¿de acuerdo? Donde empiezo en el punto inicial y luego cada aproximación en el instante k+1 lo calculo a partir del instante o de la aproximación en el instante k. Lo que posiblemente no sabemos, y eso es una de los argumentos importantes para poder utilizar la extrapolación de Richardson, es el hecho de que no me basta con decir que Euler es de orden 1, que por supuesto lo es, sino que además el error lo puedo tener expandido de esa forma. Eso que está a la derecha de la flecha es el error. Lo que pasa que si uno profundiza en cómo determinar el error de Euler, ya no solamente dice que el error de Euler es de orden 1, sino que además puede escribirlo de esa forma, donde es importante la frase que pongo a continuación. Es importante siempre para poder aplicar Richardson, si no, no lo puedo aplicar, y es que las funciones delta 1, que posiblemente no sepa ni cuáles son, pero tampoco me interesa saberlo, las funciones delta 1 y delta 2 no dependen de h. ¿De acuerdo? Luego, para poder aplicar la extrapolación de Richardson me hace falta, punto 1, tener un método que me va aproximando valores exactos en determinados puntos que dependen de un paso h. Punto 2, que el error que se comete en cada punto tenga una expansión en potencias de h de algún determinado tipo. En el caso de Euler, potencias que empiezan en 1, como no puede ser de otra forma, porque Euler es de orden 1, y van aumentando de unidad en unidad, ¿vale? Y finalmente, la tercera cosa que me hace falta, pero eso ya lo hemos estado viendo, es al menos necesito 2 valores de h para poder aplicar la extrapolación de Richardson. Pues eso es lo que estoy denotando ahora. Voy a intentar aproximar la solución en el instante t igual a b, que es lo que estoy indicando ahí, y voy a utilizar 2 pasos h. H0 y H1, uno es más grande que el otro, eso no es importante, pero hablar de pasos h significa hablar del número de subintervalos, porque al final la h es b menos a partido, o sea, longitud del intervalo partido por el número de subintervalos. ¿De acuerdo? Todo eso me hace falta para poder aplicar el método de Euler. Con toda esa información yo voy a conseguir 2 aproximaciones del valor I de b y, por supuesto, de orden 1. ¿De acuerdo? Porque Euler siempre me da orden 1. ¿De acuerdo? Hasta ahora es lo que hemos estado manejando. Bueno, la primera aproximación sería esa. Esa es la que me proporciona cuando trabajo con H0. La segunda aproximación sería esa, que es la que trabajo con H1. De la misma forma que de forma general hemos intentado cargarnos el término de orden 1 del error, voy a hacerlo. ¿Y eso cómo lo hago? Pues multiplico la ecuación que os estoy señalando por H0 y la de arriba por H1 y resto. Y al mismo tiempo despejo I de b otra vez. Cuando hago esa operación me queda eso que estoy viendo ahí. Esto es otra aproximación de I de b. ¿De qué orden? Viendo lo que me queda al otro lado, de orden 2. Cosa que escribo de la forma que estáis viendo en la transparencia. Ahí estoy diciendo que la aproximación esta es una aproximación de la misma cantidad, es decir, de I de b, pero de orden 2. ¿De acuerdo? He conseguido con 2 aproximaciones de orden 1, que es esa y esa, refinarlas y conseguir una aproximación de orden 2. ¿De acuerdo? Lo voy a aplicar eso a un ejemplo concreto, no solamente para el punto B, sino para todos los puntos que yo elija. ¿De acuerdo? Fijaros, tengo este problema de valor inicial que tiene la solución exacta. Básicamente, el tener la solución exacta es para poder comparar los resultados que me salen, a ver si verdaderamente estoy refinando la solución aproximada o no. Elijo 2 h's, 1 y su mitad, lo que corresponde a 2 números de subintervalos.
10 subintervalos y 20 subintervalos respectivamente. Si ahora yo aplico Euler, voy a tener dos aproximaciones. Aplico Euler con H0 y aplico Euler con H1. ¿De acuerdo? Para cada punto al que yo le aplique con esas dos aproximaciones Richardson, tendré un refinamiento de esa aproximación. Cuidado. Ahí yo tengo 10 puntos, aquí tengo 20. En los únicos puntos que puedo aplicar la extrapolación de Richardson son los puntos comunes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque con H0, con este H0 yo tengo una aproximación en el punto 0,1 y con este yo tengo una aproximación en el punto 0,1. Pero, sin embargo, con este yo tengo una aproximación en el punto 0.05 que no tengo con este. Con lo cual, en ese punto yo no podré aplicar Richardson. ¿De acuerdo? Es decir, el refinamiento de Richardson vale únicamente en los puntos comunes a las dos veces que aplico Euler, que generalmente no siempre coincide con los puntos del H más grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues haciendo eso en cada uno de los puntos, pues me he molestado en escribir en la tabla. Fijaros que estos son los puntos que corresponden al H más grande, al 0,1. Esta es la aproximación de la solución en esos puntos con H0. Esa es la solución en esos puntos con H1. Hago la operación que hemos visto antes jugando con estas dos columnas para conseguir la extrapolación de Richardson. La penúltima columna no es ni más ni menos que la solución exacta en los puntos de la primera columna, y ahora el error no es ni más ni menos que la diferencia entre la última y la penúltima columna. Es un error del orden de 10 elevado a menos 4, lo que da una idea de que efectivamente, y solo jugando con dos H's, yo estoy consiguiendo refinar Euler, ya que Euler generalmente me da como mucho un 10 elevado a menos 2 o a menos 1 en algunos casos. Y sin embargo, con simplemente dos valores de H, que podrían ser más, yo puedo refinar ese valor hasta un 10 elevado a menos 4. ¿De acuerdo? Luego, efectivamente, la extrapolación de Richardson es bastante eficiente. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo que hemos hecho con Euler, pero ahora lo voy a hacer para un problema de valor inicial, un método genérico, sea el que sea, que tenga una expansión del error concreta. Como no me sirven ya las notaciones anteriores, voy a utilizar la notación que estáis viendo. Espero que no os líe. Antes utilizábamos el IK para hablar de la solución aproximada en el punto T sub K. ¿De acuerdo? Voy a cambiar eso porque voy a jugar con diferentes H's. Voy a cambiar eso por W. WK significará la solución aproximada en el punto T sub K, y cuando ponga esto será la solución aproximada en el punto T utilizando H. ¿De acuerdo? Lo digo porque voy a jugar con diferentes H's. Fijaros que hasta ahora solo he jugado con dos H's. Ahora, que es un resultado más general, voy a jugar con tres H's. El número de H's con los que puedo jugar no tiene límite, puedo jugar con la cantidad de H's que quiera, ¿de acuerdo? Supuestamente, ya lo he dicho al principio del tema, a medida que el número de H's aumenta, yo puedo refinar más, hasta que el error de redondeo nos dice que hasta aquí hemos llegado, ¿de acuerdo? Bueno, pues problema de valor inicial que quiero resolver, eso es lo de siempre. Un método genérico, en 0 es alfa, faltaría más, es la condición inicial, y en el instante T sub K, pues tiene esta expresión. Perdón, esto está mal, hay que corregirlo. Este sería el instante K más 1, no tiene sentido el instante K. Eso sería WK más 1, sería igual a WK más H por una función que depende de TK, de WK y de H, ¿vale? Es un poco la forma general de describir cualesquiera de los métodos que vimos en el tema anterior, métodos de un paso, ¿vale? La aproximación en el K más 1 se obtiene a partir de la aproximación en el K, ¿vale? Y lo que sí es fundamental para que la extrapolación de Richardson sea exitosa es que
el error que está cometiendo, que en definitiva no es ni más ni menos en cada instante t la solución exacta menos la solución aproximada, que ese error se pueda expandir en potencias de h. Importante que el coeficiente que acompaña esos deltas que hay ahí, que insisto, no me interesa cuáles son, pero lo que sí me interesa es que no dependan de h, si no todo mi razonamiento no funciona. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tengo ya fijado mi método y el error de ese método, lo que hago es lo siguiente. Voy a fijar un paso h, que generalmente se le llama paso básico. Y voy a fijar 3 números, como podría elegir más de 3, ¿eh? Simplemente quiero que lo veáis claro para no complicarme la vida. 3 números positivos, que tienen entre ellos un cierto orden, que van a ser el número de subintervalos que voy a utilizar en cada caso. ¿Vale? Hay un paso h, por tanto, h va a ser b menos a partido por, ¿vale? Y los h's que voy a trabajar son esos. Paso básico partido por cada uno de los NJs que he utilizado, ¿vale? Como tengo 3 h's, yo voy a poder aproximar la solución de mi problema en un punto concreto, estoy hablando de un punto concreto, que es simplemente a más h. ¿De acuerdo? Y como tengo 3 HJs, puedo encontrar mediante el método que tengo arriba, puedo encontrar 3 aproximaciones del instante a más h. ¿De acuerdo? Es decir, tendría estas 3 fórmulas que estáis viendo en la transparencia. La solución I de t, estoy hablando de un t concreto, que es a más h, sería la solución aproximada del método, sea el que sea, utilizando h0 más el error. Acordaros que el error he supuesto que tenía esta expansión, es decir, en potencias pares de h. Tengo el I de t aproximado por otra aproximación con h1 y un tercer I de t aproximado por una aproximación con h2. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer con esas 3 aproximaciones? Fijaros, si yo multiplico la segunda por h0 al cuadrado, multiplico la primera por h1 al cuadrado y las resto, yo obtengo la aproximación que estáis viendo o que estoy señalando en la transparencia. Estoy combinando 2 aproximaciones que son esa y esa. Si os fijáis arriba, son de orden 2, la combinación es la que estáis viendo aquí, ¿y qué consigo? Consigo una aproximación de mi valor que estoy buscando, que es I de t, ¿de qué orden? De orden 4. ¿De acuerdo? 2 combinaciones de orden 2 hacen que con esta operación se cancele ese término y se cancele ese término y yo consiga un orden 4. Análogamente, haciendo algo parecido, pero ahora con la 2 y con la 3, yo consigo esa aproximación del mismo valor, ¿eh? La aproximación es de la solución de mi problema en el punto a más h. Yo consigo el mismo valor que vuelve a ser de orden 4. Cuando estoy combinando 2 aproximaciones de ese valor de orden 2. ¿Por qué? Porque he conseguido anular los términos del error de orden 2 y lo que me queda ya es de orden 4. Como estas 2 aproximaciones son de orden 4, yo puedo jugar con ellas de la misma forma, es decir, multiplicando la de arriba, la de abajo, fijaros, por... No, esto no está bien, perdonad. Voy a corregirlo cuando termine la clase, porque aquí ha habido un error. Es tonto, pero es un error. Es decir, yo tengo que multiplicar la segunda, la tercera por h1 al cuadrado, ¿lo veis? Y la segunda por h2 al cuadrado y restar. ¿Vale? Aquí no me aparecería h0 y h1, sino que h1 y h2. ¿De acuerdo? Pues de esa forma me puedo hacer una operación parecida y eliminar ese término que es de orden 4 y me quedaría orden 6. Un poco reformulando la notación para que no sea tan complicada, si yo llamo IK1 a las 3 aproximaciones de orden 2 que tenía, y 1,1, y 1,2, y 1,3, si llamo
y K2 a las dos aproximaciones de orden 4 que tengo, y 2,2 y 2,3, y haciendo la operación que os he dicho, consigo una tercera aproximación, que sería la I33, que tiene orden 6. ¿Por qué estoy utilizando esa notación? Porque yo puedo escribir de esa forma las diferentes aproximaciones que estoy consiguiendo de la solución en el punto A más H en forma matricial. Ahí tendríamos en la primera columna las tres aproximaciones de orden 2. Fijaros que he utilizado estas dos para conseguir una aproximación de orden 4, he utilizado esta y esta para conseguir una aproximación de orden 4 y finalmente, jugando con estas dos, consigo una aproximación de orden 6. Si hubiese tenido una cuarta aproximación de orden 2, hubiese podido completar una fila más hasta llegar a orden 8 y así sucesivamente. Es lo que os estoy indicando cada vez que puedo, en el sentido de que con Richardson yo puedo refinar esto al nivel que me dé la gana hasta que el error de redondeo me despierte y me diga que hasta aquí hemos llegado. ¿De acuerdo? O sea, cuantas más aproximaciones tenga de partida, fijaros que para tener una aproximación de orden 4 a mí me han hecho falta 2 de orden 2. Para tener dos aproximaciones de orden 4 a mí me han hecho falta 3 de orden 2. Si quisiera 3 aproximaciones de orden 4 me harían falta 4 aproximaciones de orden 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De esta forma, esto es la extrapolación de Richardson, que insisto, hacen falta dos cosas concretas ya en el tema que nos ocupa. La primera, tener un método, en este caso cualquiera de los métodos que hemos visto dependen de un H, son métodos que me van a dar la solución aproximada en determinados puntos que desde luego dependen de H, y lo más importante es que el error de ese método en cada punto tenga una expansión en potencias de H de algún tipo. Euler tenía una expansión de potencias de H que iban de 1 en 1, empezando en H elevado a 1. Este método, que es un método genérico, tiene una expansión en potencias de 2. En cualquier caso, basta con que tenga esa expansión para que yo pueda refinar, en principio, hasta donde yo quiera, los resultados que me está proporcionando el método concreto. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto queda más o menos claro. Hemos detectado, o he detectado algún error que ahora, cuando terminemos la clase, lo corregiré y volveré a subir el fichero ya corregido. ¿De acuerdo? Las ecuaciones rígidas. Ahí tenemos el ejemplo con el que acabábamos el tema anterior. Es un ejemplo claro de que esa ecuación tiene problemas. ¿Por qué es un ejemplo claro? Porque yo tengo un intervalo donde varía la variable independiente relativamente pequeño, es decir, con un h no demasiado pequeño o, si quieres, con una cantidad de subintervalos no excesiva. La mayoría de métodos, o todos los métodos, me deberían salir bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, como ya vimos, la mayoría de métodos con 10 subintervalos, que para una ecuación normal serían más que suficientes, dado lo pequeño que es el intervalo. Sin embargo, Euler me da un error catastrófico. G1 es un poco mejor, pero sigue siendo malo. Es verdad que es implícito. El G1 no implícito me da un error muy alto. El Runge-Kutta de orden 4 me da un error muy alto. El Adams-Bashford de orden 4 me da un error muy alto. El Adams-Moulton me da un error muy alto. O sea que la mayoría de métodos se comporta mal. Y en muchos casos, para salvar las apariencias, me hace falta irme a n's muy grandes. Es decir, a una cantidad de subintervalos muy alta. Es decir, a un h muy pequeño. ¿De acuerdo? Eso es una de las características fundamentales de las ecuaciones rígidas. ¿De acuerdo? Voy a jugar con este ejemplo para introducir las dos cosas que os quería contar sobre las ecuaciones rígidas. Ese es el problema. Y si observamos la parte transitoria de la solución, la parte transitoria de la solución es esa para mí, la otra no es transitoria, es constante.
la parte transitoria de la solución. ¿Qué término creéis que manda en esa parte? Pues en un principio mandará el segundo sumando, simplemente por la potencia que tiene la exponencial, y así es. En un principio manda este sumando hasta que la x pasa de una cierta cantidad, con lo cual esto se hace pequeño, tened en cuenta que está elevado a menos 1000, y entonces es la otra exponencial la que, digamos, pasa a tener más protagonismo en la solución. Eso se está reflejando en la gráfica de la solución. En un principio me está mandando la exponencial que está elevada a menos 1000, por eso se produce este brusco crecimiento de la función solución, y luego empieza a mandar la otra exponencial, en donde, bueno, como ya es elevado a x nada más, pues se suaviza de alguna forma. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo, analizando la parte homogénea de la ecuación en derivadas, la ecuación diferencial, la parte homogénea para mí es todo esto, lo otro sería la parte no homogénea, acordaros que esto sería el término independiente, pues cómo, analizando únicamente la parte homogénea podemos determinar cuál es el paso que se debe elegir en un método concreto para que la solución sea estable, para que no se produzca lo que se está produciendo en prácticamente todos los métodos con n igual a 10. Posiblemente el n que nos salga va a ser mucho más grande que 10 para que todos en general, aunque voy a analizar solo uno, el análisis se puede hacer igual en el resto de métodos, para que todos en general me puedan dar un h. No tiene por qué ser el mismo h para todos, cada método me provocará un h distinto seguramente, a partir del cual yo pueda decir, con este h tengo garantías de estabilidad, con este h tengo garantías de que la solución que me está saliendo no tiene ese error tan grande que me está marcando cuando yo me he inventado el h, es decir, me he inventado el n. Aquí tenemos la parte homogénea. Fijaros que la parte homogénea no es más que y' igual a un número, que yo estoy llamando, no sé si he mantenido el menos, sí, menos un número, en este caso lambda sería 1000 por i, ¿vale? Sigo manteniendo la condición inicial y mi intervalo varía en mi variable independiente varía en un intervalo AB cualquiera. La solución exacta de ese problema es esa que estoy ahí. Voy a aplicar el razonamiento que he dicho para el método de Euler. Vosotros podéis aplicarlo para el método de Heun, para el de Runge-Kutta, cualquiera tiene un razonamiento parecido. ¿Para qué? Para determinar el valor de h a partir del cual yo tengo garantías de que ese método me va a dar una solución estable, no me va a dar barbaridades como en la tabla que hemos visto. Bueno, pues sin más dilación, este es el método de Euler, ¿vale? Y de K, o sea, el K más 1 es I de K menos H por F. F en este caso es esta cantidad que tengo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, saco factor común la I de K, no tiene mayor importancia, o sea, lo que estoy haciendo es estableciendo una relación que es la solución en el instante K más 1, no es otra cosa que la solución en el instante K por una cantidad. Si eso hago un proceso de inducción, es decir, si el IK lo pongo en función del IK menos 1, el IK menos 1 en función del IK menos 2, hasta que llego al I0, lo que me queda es lo que estáis viendo en esa igualdad. Esa es la relación que hay entre la solución en el instante K más 1 y el I0. O sea, ¿quién es el que me puede producir inestabilidad en esta expresión? Claramente eso. ¿Por qué? Porque está elevado a una cantidad grande. ¿Cuándo yo puedo afirmar que esa solución está acotada? Cuando esa cantidad que estoy marcando es menor que 1 en valor absoluto. Como mi lambda en este caso es 1000, acordaros que en el ejemplo me estaba moviendo con lambda igual a 1000, pues si yo quiero que eso sea menor que 1 para garantizar que esa solución, que es en cada punto de los que he elegido del intervalo, esté acotada, me hace falta que la h sea de esa magnitud, por debajo de 1 partido por 1000. Eso es mucho más pequeño que el h que yo estaba cogiendo en la tabla de antes. De hecho, si cojo el método de Euler que hemos programado en clase y le meto una cantidad de subintervalos
de 10.000, estoy dentro del margen ese que me da este análisis que hemos hecho, yo observo que y comparo la solución con la solución exacta, el máximo en todos los puntos me sale de esa cantidad. Es un máximo muy razonable para ser Euler, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí el error máximo me estaba saliendo 0,018, mientras que cuando no he tenido en cuenta ese análisis, el error máximo me estaba saliendo de 10 elevado a 9, ¿vale? ¿Y si en lugar de trabajar con el método de Euler, trabajo con el método de Euler hacia atrás? ¿Qué pasaría? Por aquello que decíamos de que los métodos implícitos en general se comportan mejor cuando tengo delante una ecuación rígida. Bueno, pues ahí tenemos la misma ecuación de antes, con su misma solución exacta, y ahora le voy a aplicar el método de Euler hacia atrás. La ecuación recursiva o iterativa, como lo queráis llamar, del método de Euler hacia atrás, venía descrito de esa forma. ¿De acuerdo? La escribo mejor de esta otra, porque lo que voy a hacer va a ser lo mismo que he hecho antes. Es decir, aplicando inducción, si he puesto el IK más 1 en función del IK, el IK en función del IK menos 1, el IK menos 1 en función del IK menos 2 hasta que llego al I0, y la relación que establezco entre la solución en el instante K más 1 y la solución en el instante inicial es la que estáis viendo en la transparencia. Lo mismo de antes, para que esa función o esa solución numérica, como lo queráis llamar, esté acotada, me hace falta que esta cantidad, que es la que manda porque está elevada a K más 1, sea más pequeña que 1 en valor absoluto. Si os dais cuenta, teniendo en cuenta que la H siempre tiene que ser positiva y que la lambda, tal como la estoy escribiendo, es positiva, eso se cumple siempre. No tengo que elegir ninguna H en concreto. De hecho, podríamos afirmar que el método de Euler hacia atrás es un método incondicionalmente estable, es decir, va a ser siempre estable, no necesita ninguna condición para que yo garantice la estabilidad. Es la razón por la cual, cuando hemos puesto el ejemplo este, el método de Euler implícito, que es el Euler hacia atrás, me estaba dando con solo 10 intervalos una aproximación más que razonable, del tipo que proporciona Euler con un decimal exacto. ¿De acuerdo? O sea, los métodos implícitos, al igual que el de Euler, se pueden demostrar con este esquema que van a ser en general métodos incondicionalmente estables. Mientras que los métodos explícitos vamos a tener que elegir un H para cada ecuación y para cada método en concreto que me garantice la estabilidad de los resultados numéricos que me están apareciendo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para terminar, simplemente indicaros los diferentes comandos que hay en MATLAB, algunos dedicados a métodos o problemas rígidos y otros dedicados a problemas no rígidos, ¿vale? En principio, los que me sirven para rígidos me sirven para todos y los que me sirven para todos no siempre me sirven para rígidos. El por qué todos los comandos tienen dos numeritos al menos, es porque combinan siempre dos métodos iterativos de órdenes, los numeritos, 2 y 3. ¿De acuerdo? Lo que estoy poniendo en la columna de la derecha es, este método se puede utilizar únicamente para ecuaciones no rígidas, es de bajo orden, es de orden 2, no rígidas, es un orden variable, hay que entrar en el comando y averiguar qué quiere decir eso. Estamos hablando de métodos para ecuaciones rígidas, estos 3 que os estoy marcando, ¿de acuerdo? Y el método OD45 es un método que se suele utilizar, bueno, el OD45 tiene la particularidad de que utiliza Runge-Kutta de orden 4 y 5, pero además con paso adaptativo.
Es decir, se ajusta un poco a las necesidades de la función con la que me estoy moviendo. ¿De acuerdo? La mejor opción, como dice aquí abajo, para problemas rígidos, para mí, sería esa de ahí. Esa de ahí está jugando con la idea de que lo que estoy resolviendo es un problema rígido, pero además está utilizando paso adaptativo. ¿De acuerdo? Con lo cual combina todo lo que se puede combinar, al menos de lo que existe en la literatura hasta el momento, para evitar los problemas que me generan las ecuaciones rígidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí simplemente una serie de bibliografía para aquellos que queráis profundizar en el tema, y en la próxima clase lo tengo que hablar con Alicia todavía, pero en principio en la próxima clase lo que haremos será hacer problemas sobre ecuaciones rígidas. Y dejaremos ya para la semana que viene la resolución de ecuaciones en derivadas parciales desde el punto de vista numérico. Haremos un pequeño recordatorio de lo que son las ecuaciones en derivadas parciales para aquellos que se os haya olvidado o nunca lo hayáis dado, y en cualquier caso no hablaremos de soluciones analíticas, simplemente de soluciones aproximadas, es decir, de soluciones numéricas. Muchas gracias por vuestra atención y estamos en contacto otro día. ¿De acuerdo? Gracias.